Buenos días, mi nombre es Camila Serrano, soy de quinto año A y el día de hoy, junto con mi grupo, que está conformado por Luis Gutiérrez, Sebastián Gil, Avi Hernández, Salvador Pacheco, Miguel Ángel Jaimes y mi persona, vamos a estar analizando y parafraseando el poema Vuelta a la Patria. El poeta Juan Antonio Pérez Bonalde, estando en Nueva York, recibe la noticia de la muerte de su madre, que fue un duro golpe para el poeta. Es así cuando empieza y termina su famoso poema Vuelta a la Patria entre 1876 y 1877. Se puede decir que Vuelta a la Patria es un poema de cierta extensión que está estructurado en dos partes, que están bien definidas por los motivos en el cual Juan Antonio inspira. El primero es un poema sobre el amor a la patria. El poeta utiliza miles de formas para eliminar las emociones dolorosas y dejando solo así las emociones más alegres y positivas. Esa parte está llena de descripciones hechas por el mismo autor desde el barco. Es por eso que el poema comienza cuando el poeta regresa y el barco zarpa hacia las costas de Venezuela. Los elementos del paisaje aparecen paulativamente y evocan los recuerdos más felices de su infancia. Una vez que puso un pie en la tierra de su tierra natal, condujo hasta la ciudad tan esperada. Cuando el conductor le advierte a Juan Antonio de la existencia de la ciudad, el estado de concentración del autor se interrumpió repentinamente. Entonces el poeta se emocionó y de pronto se sintió ambicioso por agilizar la forma de contactar a los familiares. Pero cuando regresó a la realidad se dio cuenta que estaba sin hogar y decidió ir al cementerio en donde su madre estaba sepultada. El dolor y el sufrimiento de la discordia, así termina la primera parte del poema. En esta segunda parte se debe fundamentalmente al sufrimiento del poeta por la pérdida de su madre, cuya madre falleció en su ausencia. El poeta le cuenta sobre todo a su madre el dolor y la desgracia del exilio, y por lo que muestra los diferentes tipos de estado de invasión de su mente mientras aliviaba la recarga sobre la tumba de su madre. Los recuerdos se acumulaban lentamente en él como una cadena de dolor desde la tristeza hasta el último adiós que le dio su madre estando enferma, hasta que la severidad del exilio lo devolvió a casa. Luego, al final del discurso lírico, cumplió con la pérdida irreparable, reiteró su letra, reiteró su amor por la piedra filial y anunció su decisión de volver a afrontar la vida. Se puede decir que Volver a la Patria es un poema en donde el autor sabe reprimir su impulso y la tristeza que brota sobre sus lágrimas. Y su versatilidad le ha proporcionado las claves de su romanticismo exquisito y profundo y verdaderamente extraordinario. Las características que representa este poema puede ser de que es una obra con mucha carga emotiva y también de que el poema de Pérez Bonalde manifiesta un sentimiento elegíaco y pesimista. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Salvador Pacheco, estudiante de quinto año A de la promo 29 y voy a hacer la continuación de la exposición de castellano La Vuelta a la Patria. La Vuelta a la Patria es un poema que en cierta extensión está estructurada en dos partes muy bien definidas por los motivos que la inspira. La primera es el poema El amor a la patria, donde el poeta aparta las emociones dolorosas y solo asemeja las emociones más dulces y colores que forman más liviana. Es decir, en pocas palabras, como se definiría este poema, el poema comienza haciendo una alusión al llegar al mar, a un lugar en la tierra, el monte, el cerro. A pesar de la soledad y la tristeza, sigue la vida y el hombre debe luchar hasta el final de sus días. Ese es el mensaje que nos deja este poema. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Entendido de la primera y segunda parte del poema Vuelta a la Patria es que el poema comienza cuando el poeta va de regreso y el barco se acerca a las riberas de Venezuela. Poco a poco los elementos del paisaje se van haciendo presentes y traen a su memoria los recuerdos más felices de su infancia.
Una vez que pisa el suelo de la patria, emprende en coche el viaje de ascenso hacia la ciudad añorada. De nuevo, las imágenes naturales son asociadas a lo más largo, eh, los tiempos más largos de su vida pasada. De pronto, ese estado de ensimismamiento se ve interrumpido cuando el cochero le advierte la presencia de la ciudad. Entonces el poeta se emociona y siente un súbito deseo de apurar la marcha, pues para entrar en contacto con los suyos. Pero al volver a la realidad se da cuenta de que no tiene hogar y decide ir al cementerio donde lo guarda la tumba de su madre. En medio de un estado doloroso, de angustia, inconformidad, quizás hasta remordimiento, concluye la primera parte de Vuelta a la Patria. La segunda parte tiene las características de una elegía. El poeta va presentando los diferentes estados de ánimos que invaden su mente, mientras que desahoga ante la tumba de su madre por el sentimiento de culpa. Lentamente se le va agolpando los recuerdos, como en una especie de dolorosa cadena que va desde la triste y última despedida que dio a su madre enferma, hasta el nuevo retorno de la patria. Después de haber sido golpeado por los rigores del destierro, luego ya al final de su discurso lírico, se conforma ante la pérdida irreparable, reafirma su amor filial y anuncia su decisión de enfrentarse de nuevo con la vida, hasta que lo sorprenda la muerte. Características. El tema central del poema. El tema es la alegría que experimenta el poeta al regresar a su patria. ¿Domina la estática o la dinámica? Para mí predomina la dinámica. El poeta hace una viva descripción de sus sentimientos de una manera eufórica y vivaz en la primera parte del poema, pero pasa a una realidad distinta al recordar la ausencia de su madre. La realidad es cambiante al pasar de la primera parte a la segunda parte del poema. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Gil, soy un estudiante de quinto año A, formo parte del grupo número 4 en la exposición de castellano sobre el poema Vuelta a la Patria. Bueno, un pequeño resumen de lo que es este poema. Es una producción lírica hecha por el poeta venezolano Juan Antonio Pérez Onalde y es la más conocida de su repertorio. Fue publicada en el libro de poemas que fue editada por él mismo en Nueva York en 1877. Vuelta a la Patria es un poema extenso, dividido y estructurado en dos partes. La primera parte se enfoca más en el amor hacia la patria, dejando emociones dulces y nostálgicas. La segunda parte tiene como motivo fundamental el dolor inspirado por la muerte de la madre del poeta venezolano. ¿Qué emociones están presentes en el poema? Bueno, una de las emociones que predomina en esta producción lírica es la alegría, y esta se puede apreciar en los versos que escribe el venezolano al llegar a su patria. Luego, en la segunda parte del poema, en la línea que dice "oh infinita aflicción", se puede apreciar el dolor por el que está pasando el poeta venezolano al presenciar la lápida de su madre. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Jaimes y hoy voy a hablar un poco sobre el poema Vuelva a la Patria. El poema comienza haciendo alusión a la llegada por mar a un lugar en tierra llamado el Monte del Cerro. En el transcurso del arribo se descubren las emociones que se producen en el personaje, que había sido desterrado del lugar al cual retorna. El autor describe el paisaje que ve, al mismo tiempo recuerda algunos recuerdos de su niñez. Cuando el personaje está en tierra firme, emprende un nuevo viaje, pero esta vez lo hace en coche. En el trayecto le vuelven otros recuerdos, pero esta vez de otra etapa de su vida. Sin embargo, cuando llega a su destino, la ciudad, la alegría se desaparece. Esta ciudad que la vio crecer y le proporcionó en el pasado tanta felicidad, ahora en el presente ya no recuerda ni amigos ni familia. De ahí solo recuerda, de ahí lo único que queda es la tumba de su madre. De ahí después el poema se concentra en expresar el dolor por la pérdida de su ser querido. Se percibe en el texto, ante el pasado y presente, siempre inevitablemente hay un futuro. A pesar de la soledad y la tristeza, la vida sigue, y él debe luchar hasta el fin de sus días. Este es el último mensaje que se da en el poema.
¿ok? Ahora voy a dar algunas características que se dan en el poema. Vuelta a la Patria es un poema que está estructurado en dos partes bien definidas. Forma parte del género de la lírica romántica. Este poema tuvo una inspiración por la muerte de la madre, por la muerte de la madre del autor Juan Antonio Pérez Bonaldi. Muchas gracias.